Hola, soy el Wasabin. El día de hoy vamos a compartirles cómo fue la inmigración japonesa a México. Como lo mencioné en el primer video, el señor Enomoto Takeaki fue el mayor promotor de la emigración japonesa a México, ya que en el año 1891, cuando era ministro de Relaciones Exteriores del Japón, estableció en México el primer consulado de Japón en América Latina. Video, los primeros inmigrantes japoneses llegaron a México en 1887 a Acacoyagua, Chiapas, y que por problemas climáticos y otros llevó a que la llamada colonia Enomoto fracasara en poco tiempo, en pocos meses. Pero podemos mencionar que hubo otras etapas o flujos de inmigrantes desde 1887 a 1945, que fue acentuado aproximadamente en 1905 a 1910. La siguiente etapa o flujos de inmigrantes fue de 1952 a 1970 y la siguiente, la de 1994 hasta el día de hoy, que es principalmente por las actividades industriales y comerciales de empresas japonesas establecidas en México. Adelante, irashai. Mencionando que el primer grupo de inmigrantes japoneses que llegaron a México fueron 34 personas. Llegaron a bordo del barco inglés Garlic al puerto de San Benito, Tapachula, Chiapas. Cuando se estableció en 1891 el consulado del Japón en México, su secretario y otros miembros realizaron un viaje para recorrer e investigar la zona costera del Pacífico por un tiempo aproximado de 173 días. La finalidad era encontrar tierras adecuadas para el cultivo. Es así que en 1896 el cónsul Murata Yoshifumi negoció con el gobierno de México un acuerdo para la compra de 65,000 hectáreas a un plazo de 15 años, contrato que se llegó a firmar el 29 de enero de 1898. Al año siguiente, 1899, iniciaron el cultivo del café, pero desafortunadamente los conocimientos de cómo debería ser cultivado eran mínimos y, entre otras cosas, sembraron cerca de un río en una región húmeda y no consiguieron ninguna cosecha. A la vez, muchos de ellos enfermaron contrayendo la malaria, fiebre amarilla, y algunos hasta perdieron la vida. Es en esta situación crítica, grave, que 18 personas decidieron ir a buscar ayuda, emprendiendo una larga caminata a través de las selvas tropicales, llegando finalmente a la capital, logrando reunirse con el ministro, o sea, el cónsul japonés. Es así que el cónsul Murata entabla comunicación vía telegráfica con Japón, logrando que el grupo retorne en compañía de un miembro de la legación consular. Posteriormente,
el cónsul Murota viaja personalmente a Chiapas para conocer e investigar in situ aquella región. En 1901, Fullino, miembro de la legación consular, envió a Mizumi como su representante para que investigue la posibilidad de recuperar los restos de la colonia abandonada. Es así que Mizumi constata in situ y se preocupa la falta de higiene de la región y de la colonia, por lo que conversa, convence y contrata a un amigo que era doctor, el médico Tsuneki Horita. Al año siguiente, por encargo de Fullino, miembro de la legación consular, llega a la colonia acompañado de Tsunematsu Fuse para gerenciar y reformar dicho lugar. De esta forma, se inicia la formación de la segunda colonia Enomoto, llamado también los inmigrantes Fullino. Los sucesores de la colonia Enomoto hoy en día descienden del segundo grupo de colonos, quienes gracias al ingeniero agrónomo Tsunematsu Fuse llegaron a México. El médico, el doctor Horita, volvió al Japón en 1904, pero regresó a México 2 años después, en 1906, acompañado de un amigo, el farmacéutico, el señor Naraki. Aquí una pausa, te adelanto, el próximo video es de la inmigración japonesa al Perú y espero que también lo visualices. Entre los primeros inmigrantes particulares, que fueron 6 personas, estaba el doctor Denji Ota, que era muy querido. En 1921, el doctor Ota se contagió desafortunadamente de fiebre amarilla y lamentablemente falleció. Fue una persona muy respetada, querida, simpática, y cuentan de que su funeral fue ostentoso, que aún muchos lo recuerdan y comentan. La calle donde vivía el señor Ota lleva su nombre, Avenida Doctor Ota. Un dato que nos hace imaginar el aprecio y respeto al doctor Ota. El segundo grupo colonizador desafortunadamente carecía de fondos económicos, por eso suspendieron el envío de nuevos inmigrantes, a la vez imposibilitados de seguir pagando la deuda anual, decidieron quedarse con la parte correspondiente al pago inicial de 3 años, que eran aproximadamente 13.000 hectáreas de las 65.000 hectáreas. El derecho de lo restante fue dividido entre un diputado y un embajador no japonés. Ya para 1910, la segunda colonia pudo cultivar caucho y café. También comenzó a criar ganado. Era una época de mucha esperanza, pero desafortunadamente en esa época falleció el señor Tatsujiro Fullino. En la actualidad existen un gran número de asentamientos de japoneses en diversos lugares de México. Ciudades como te lo estoy mostrando, como también en Aconcagua, en Chiapas.
donde llegaron los primeros inmigrantes japoneses. También hay muchas colonias en la Ciudad de México. En estos días, la inmigración japonesa en México es tan importante como en Perú o Brasil, ya que muchas empresas japonesas han encontrado un lugar estratégico, una base para impulsarse a los mercados de América Central y Sudamérica. En la actualidad, el flujo migratorio a México se centra en técnicos y especialistas, y por supuesto sus familiares, para capacitar al trabajador local que labora en las empresas multinacionales como Nissan, Calsonic, Panasonic, Sony, entre otras. La inmigración japonesa, es decir, los japoneses, se han ido compenetrando de a poco a la sociedad mexicana y han aportado muchas cosas, como en la educación, la creación de colegios mexicano-japoneses, como el Liceo Mexicano-Japonés, que es un colegio internacional en la Ciudad de México. También tenemos la Escuela Japonesa de Aguas Calientes. También hay las escuelas japonesas a tiempo parcial, llamadas en japonés Hoshu Yu-Gyo-Ko, que es el Colegio Japonés de Guadalajara, y la Asociación Regiomontana de Lengua Japonesa en San Pedro Garza García, Nuevo León. También tengo que mencionar que hay una gran lista de japoneses reconocidos residentes en México, como puedes observar, así como también mexicanos notables de origen japonés. Para terminar, quiero hacerles presente que para realizar este video, buscar los datos, recopilar informaciones, ha sido particularmente para mí muy sorprendente, emocionante. Me siento muy satisfecho y feliz de poder compartirlo con nuestros hermanos mexicanos. El próximo video, como ya lo mencioné, trataré sobre la inmigración japonesa al Perú. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete si no lo has hecho y hasta la próxima.